Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 20 de mayo del año 2022, viernes de videoconferencia. La videoconferencia del día de hoy será detección oportuna de enfermedad renal en niños y va a ser impartida por la académica doctora Mara Medeiros Domínguez. La doctora Mara Medeiros es médico cirujano por la UNAM, hizo pediatría médica en el Hospital Infantil de México, igualmente hizo nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de México, es doctorada en ciencias biomédicas por la UNAM, es postdoctorada en el Weill Cornell Medical College de Nueva York Presbyterian Hospital. Es profesor visitante en VC Children's Hospital en Vancouver. Su trabajo actual es en la Unidad de Investigación y Diagnóstico en Nefrología y Metabolismo Mineral Óseo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. También es profesora de farmacología, también es profesora de posgrado en epidemiología, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es consejera de la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica, expresidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, actualmente presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, tutora de alumnos de maestría y doctorado. Tiene varias líneas de investigación en trasplante renal, biomarcadores, síndrome de Alport y lupus eritematoso sistémico. Además, también está investigando sobre nutrición y adecuación de la diálisis en niños ureicos, hipertensión arterial, metabolismo mineral óseo en pacientes renales y diversos estudios en los que se incluye biopsia ósea metabólica, densitometría, ultrasonido óseo cuantitativo y medición de hormonas calcicotropas, bioética en nefrología, acidosis tubular, nefrotoxicidad. Tiene 130 publicaciones en revistas indexadas y también investiga sobre detección oportuna de enfermedad renal en niños, que es parte del motivo de esta conferencia. Es un orgullo para mí, un gusto, una distinción tener aquí a la académica doctora Mara Medeiros. Adelante, Mara. Perdón, doctor, pero es que primero tenía que abrir el micrófono antes de compartir la pantalla. Quiero agradecer muchísimo la invitación para participar en este foro de Médicos Unidos por México con este tema que, bueno, para mí como nefróloga es sumamente importante. Como conflictos de interés, pues, soy la actual presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y he sido consultora de diferentes farmacéuticas sin que ello afecte el contenido de esta plática. Les voy a hablar un poquito de las funciones del riñón, cuál es la definición para enfermedad renal crónica y su epidemiología, cuáles serían los factores de riesgo en pediatría, cuál es el panorama de la nefrología en México y finalmente compartirles algunos de los estudios que se han hecho en niños en nuestro país. El riñón es un órgano par que mantiene la composición de los líquidos corporales y el volumen. Filtran y remueven los productos de desecho, regulan la presión arterial, se forma en el riñón la vitamina D activa, que es muy importante en el metabolismo de calcio y de fósforo y en la salud del hueso. También controlan los niveles de hemoglobina con la producción de eritropoyetina y regulan el equilibrio ácido-base, de manera que cuando se van perdiendo funciones del riñón, hay toda una gama de manifestaciones que van desde los trastornos hidroelectrolíticos, puede haber primero poliuria y después oliguria o anuria,
se retienen productos de desecho, los famosos azoados, como la creatinina, el ácido úrico, entre otros. Puede haber hipertensión arterial, osteodistrofia renal, anemia, acidosis metabólica, edema y hematuria, proteinuria y otras manifestaciones dependiendo de la causa de la enfermedad renal. Y decimos que la enfermedad renal es crónica cuando tenemos una condición que es progresiva, que va a dañar tanto la estructura como la función del riñón, y para esto hay diversas causas, ¿no? En los adultos, las causas más frecuentes son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, mientras que en los niños son las alteraciones congénitas del riñón y del tracto urinario, o CACUT, como le dicen por sus siglas en inglés, seguido de las glomerulopatías. En términos generales, la enfermedad renal afecta a un 10% de la población adulta a nivel global, ocasiona alrededor de 2 millones de muertes anuales en el mundo, y se estima que para 2040 será la quinta causa de muerte en el mundo. La situación es que generalmente los pacientes son asintomáticos hasta que la tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto. Es decir, que tiene un buen margen ahí de compensación. Entonces, este daño renal irreversible que puede progresar a una enfermedad renal terminal tiene una cláusula de tiempo que tiene que ser mayor o igual a 3 meses, con alteraciones estructurales y o funcionales del riñón, con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular. De hecho, hay algunas patologías que de un inicio dan hiperfiltración y ya después comienza el descenso de la tasa de filtración. Y se requiere una o más de las siguientes: alteraciones en la composición de la orina o de la sangre, que encontremos proteínas o sangre en la orina, leucocituria o cilindros, o orinas, digamos, hipostenuria, que indica que hay poliuria, es un riñón que saca orinas muy diluidas. Y en la sangre, pues elevación de la creatinina o de la cistatina C, de ácido úrico, de urea, ¿no? Puede haber también alteración en los estudios de imagen, en un ultrasonido, en una tomografía o resonancia, alteraciones en la biopsia renal, o bien que en un paciente encontremos una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, aunque luzca como una rosa y se sienta perfecto. Si tiene una tasa de 60, esa tasa de filtración no es normal, porque lo normal es de 90 a 120. Entonces, eso solito ya habla de enfermedad renal. Y si se mantiene por más de 3 meses, pues entonces es una enfermedad renal crónica. A su vez, se subdivide en 5 etapas o estadios, ¿no? Entonces tenemos donde la tasa de filtración es de 90 o más, y va descendiendo hasta que con una tasa de filtración menor de 15, los pacientes requieren una terapia de reemplazo renal. También se puede categorizar según la magnitud de la proteinuria, y vale la pena señalar que la proteinuria es uno de los marcadores más importantes de la progresión del daño renal. A mayor proteinuria, pues esa tasa de filtración cae más rápido, se pierde más rápido la función del riñón. La tasa de filtración glomerular, que se refiere el volumen de sangre que filtran los riñones por minuto, va cambiando a medida que aumenta la edad del paciente. Al inicio de la vida, en la primera semana, la tasa de filtración pues puede ser baja. Recordemos que las resistencias periféricas son elevadas. Los niños pueden tener una creatinina incluso a veces mayor que la de la mamá. Entonces, comenzamos con una tasa
de filtración de alrededor de 40 mililitros por minuto, y esta tasa va aumentando hasta la edad de la adolescencia y los adultos jóvenes, que es cuando se alcanza el pico de filtración glomerular. Que en varones es de 140 más menos 30 y en mujeres de 126 más menos 22. Pero digamos que en general, a partir de los 2 años, la tasa de filtración normal es arriba del 90, ¿no? Existe poca información sobre las etapas tempranas de la enfermedad renal, y de hecho hay controversias sobre la utilidad de los programas de detección temprana en niños, ya que eh, como las muestras de orina en los lactantes se toman con bolsita, de 50 a 90% de los resultados de las tiras reactivas pueden ser falsos positivos, y esto genera estrés en la familia y en los padres, ¿no? De hecho, la Academia Americana de Pediatría no recomienda hacer en forma rutinaria exámenes de orina en el primer año de la vida, a menos que haya una razón para ello. Y en este sentido el mundo está dividido porque los orientales en Japón comenzaron desde los 70s a hacer programas de tamizaje de enfermedad renal en los niños cuando iban a entrar a primaria. Entonces se les hace un examen general de orina en forma anual a todos los niños escolares, y lograron un viraje epidemiológico porque la primera causa de enfermedad renal en niños era nefropatía por IgA, que es una glomerulopatía, y actualmente ya son enfermedades congénitas de riñón y de tracto urinario, como es en el resto del mundo, y esto lo atribuyen a que gracias a estos programas de tamizaje, las nefropatías por IgA se detectan a tiempo y los pacientes no evolucionan a enfermedad renal crónica terminal. Pero lo cierto es que la mayor parte de la información que tenemos es en pacientes en etapa terminal, que ya requieren una diálisis y un trasplante, ¿no? Y estos consensos de la definición de enfermedad renal crónica en niños, pues no aplican a menores de 2 años, y los niños que nacen ya con alteraciones estructurales del riñón se consideran con enfermedad renal crónica antes de tener 3 meses. Incluso hay recién nacidos que pueden necesitar diálisis pues desde la primera semana de vida, ¿no? Entonces, en esta tabla les muestro las causas de enfermedad renal crónica están reportadas en niños, ¿no? En esta columna está la enfermedad renal crónica y esta es la enfermedad renal crónica terminal, y entonces se puede ver que en general es estas alteraciones congénitas de riñón y de tracto urinario, seguido por las glomerulonefritis, después las nefropatías hereditarias, luego el síndrome hemolítico urémico, las nefritis quísticas y las causas isquémicas. Y esta tabla resume la información de varios registros, del registro norteamericano, el italiano y el de Australia, Nueva Zelanda y de Reino Unido. Estos son las causas de enfermedad renal por grupo etario en el registro latinoamericano de trasplante renal, que son, pues, es un esfuerzo de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, y tiene la información de más de 4.500 pacientes en 18 países de América Latina. Entonces podemos ver que en etapas tempranas, pues sí, la principal causa son las alteraciones estructurales, pero a medida que avanza la edad de los pacientes, van cobrando importancia las glomerulonefritis y otras causas, y sobre todo a mí me preocupa mucho esta barrita amarilla que es causa desconocida, ¿no? Que los niños ya llegan en una etapa en la que es imposible realizar una biopsia, y aparentemente en el ultrasonido renal no hay algo que explique esa enfermedad renal. Dentro de los factores de riesgo para el daño renal,
pues se mencionan estos: la historia familiar de enfermedad renal crónica, la prematurez y el peso bajo al nacer, el antecedente de infección de vías urinarias, la pobreza, el estrés, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la lesión renal aguda y el uso de agentes nefrotóxicos y la exposición ambiental a tóxicos. En relación a la historia familiar de la enfermedad renal, sabemos que los familiares de primero o segundo grado son 2 a 3 veces más propensos a tener enfermedad renal crónica, los familiares de un paciente ya urémico. Y pues con esto de que las alteraciones congénitas es la primera causa en niños y 25% de los familiares pueden estar afectados. Hay más de 20 causas monogénicas para este CACUT. Se han descrito también algunas variantes en este gen de la apolipoproteína L que pudiera ser importante. En Estados Unidos ya las variantes de ApoL se consideran para la asignación de los órganos de donante fallecido, porque sobre todo tienen que ver con la progresión del daño. Hay variantes que son de riesgo, que si un riñón se afecta, esos sujetos tienen mayor riesgo. Y también sabemos que son los pacientes con CACUT pueden tener mayor prevalencia de desequilibrios genéticos y aumento en el número de copias de ciertos genes, duplicación del X, y también se ha descrito de lesión del cromosoma 17q12. Este es un trabajo que se hizo en el Hospital Infantil de México. Fue la tesis de la doctora Andrade, en donde estudiamos a los pacientes, a los hermanitos de los pacientes que estaban en hemodiálisis. Incluimos a 45 hermanos de niños que estaban en programa de hemodiálisis y de los cuales encontramos que 11 ya tenían enfermedad renal crónica. Entonces, en relación a la etiología de la enfermedad renal crónica en el familiar, pues en más del 60% del global era de causa desconocida, pero de los hermanitos que estaban afectados, en el 91% era de causa desconocida, ¿no? Y también aquí es importante señalar que los niños que encontramos ya con daño renal, pues ya tenían afectado el crecimiento, el Z de talla estaba bajo, ¿no? En relación a los niños hermanitos de enfermos renales que habían tenido una evaluación renal normal, se les hizo fue una creatinina y un examen general de orina y una toma de presión arterial y electrolitos sérios. Entonces, en tasa de filtración glomerular, los que encontramos con enfermedad renal crónica, alteraciones urinarias, tenían una tasa en promedio de 82, y los de la evaluación renal normal tenían 93, y pues 3 de estos niños, en realidad la N es pequeña, ya tenían prehipertensión o hipertensión arterial. Y dentro de los hallazgos que encontramos, fue en más de la mitad encontramos hematuria, en más del 30% encontramos microalbuminuria, y en un paciente encontramos hematuria con leucocituria. En relación al estadio de la enfermedad renal, pues 60% ya estaban en un estadio 2. Entonces, pues con esto se concluye que las alteraciones urinarias, enfermedad renal crónica, estaba presente en 24% de los hermanos de los niños en hemodiálisis, y 64% estaban en estadio 2. Ya tenían afectada el crecimiento, el Z de talla, y el que tener un familiar en terapia de reemplazo renal es un factor de riesgo que siempre debe considerarse en las estrategias de detección temprana en pediatría.
En relación a la prematurez y al bajo peso al nacer, los riñones se forman hasta la semana 34, las nuevas nefronas, eh, independientemente de si el niño está en el vientre de su mamá o si ya nació. También sabemos que el número de nefronas va de la mano con el peso al nacer. Entonces está esta teoría de Brenner, que se viene gestando desde los 80, en donde dice que los recién nacidos prematuros, sobre todo los prematuros extremos, tienen menor número de nefronas y hacen entonces hipertrofia glomerular, pueden presentar proteinuria, tienen mayor propensión a desarrollar hipertensión arterial en la vida y el riesgo de enfermedad renal crónica se triplica en los prematuros extremos. Y yo creo que pues, este siempre es un factor que debemos de considerar. También están las infecciones de vías urinarias, pero aquí sí es importante recalcar que es las infecciones de vías urinarias altas, las pielonefritis, las que pueden ocasionar el daño renal permanente. Si solamente son cistitis, esas no afectan la función renal. Pero la pielonefritis puede producir daño permanente en 20 a 40% de los enfermos y se pueden producir cicatrices que generan hipertensión, microalbuminuria y esto a su vez contribuir al desarrollo de la enfermedad renal crónica. Dentro de los factores implicados, sobre todo está el reflujo vésico-ureteral, y si hay obstrucción urinaria, entonces por eso tienen mayor riesgo los menores de 2 años. También se ha mencionado que es importante considerar el número de episodios de infecciones de vías urinarias, el tipo de germen y si hubo una demora en el tratamiento o no. Muchas veces en los niños no se sospecha la infección urinaria, entonces hay niños que pueden tener episodios febriles y se tratan como si fueran infecciones respiratorias o no, simplemente no se tratan y resulta que eran infecciones de vías urinarias, ¿no? La pobreza es otro factor de riesgo muy importante y la pobreza en sí va asociada con conductas que consideramos conductas de riesgo, con el desconocimiento de cómo responder ante la enfermedad, con un mal acceso a los servicios de salud y pocos recursos para el tratamiento. También va asociada a bajo peso al nacer, a desnutrición, puede estar llevar a problemas genéticos. También va de la mano con factores de riesgo ambientales, que puede haber mal acceso o no acceso a agua potable, el vivir en condiciones de insalubridad y a un mayor riesgo de enfermedades transmisibles y de exposición a contaminantes ambientales. En México ya sabemos que la enfermedad renal crónica es de 2 a 3 veces más frecuente en la población de bajos recursos. Y hay que considerar que la pandemia aumentó pues, a la población en pobreza. Tenemos también el sobrepeso y obesidad, que desgraciadamente somos un país que tiene este gran problema en niños y que va de la mano con las dos causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en los adultos, que son diabetes mellitus e hipertensión. Y los niños obesos, aunque de inicio pueden estar hiperfiltrando, si uno les toma una creatinina y le calcula la tasa de filtración, pueden tener tasas de 150, de 180 y diría, ay, no, pues ese riñoncito está funcionando padrísimo. Si se miden biomarcadores de daño renal temprano, pues pueden estar elevados, como en este trabajo, donde se incluyeron 84 niños obesos y 64 no obesos, y en realidad
pues se ve un incremento importante en este NAG, ¿no? Que es la N-acetilbeta-glucosaminidasa corregida sobre creatinina, que aumenta en forma muy importante en los niños obesos. En relación a la lesión renal aguda, alrededor de 10% de los niños que son hospitalizados presentan algún grado de lesión renal aguda. La mortalidad va de 20 al 80% según la causa y la gravedad. 5% de los niños no recuperan la función renal, pero lo que sí sabemos que a los 3 años de haber tenido el evento de lesión renal aguda, donde uno dice, ah, pues ya la creatinina igual y ya se recuperó, 10% tiene enfermedad renal crónica y 47% tiene riesgo de enfermedad renal crónica. Es decir, quedan con hipertensión, con hiperfiltración o con disminución leve de la tasa de filtración glomerular. También la lesión renal aguda muchas veces lleva a defectos de concentración urinaria. Entonces son pacientes que posteriormente tienen más riesgo de deshidratación y de estar haciendo eh, lesión renal aguda, digamos, más frecuente. Perdón. El estrés se ha relacionado con el riesgo de enfermedad renal crónica. Este trabajo a mí me pareció súper interesante, salió publicado el año pasado en el Quinte International Report y lo hicieron en Suecia. Ellos evaluaron pacientes que habían estado sometidos a, bueno, a algún tipo de estrés, llamaron a trastornos relacionados a estrés, que son los que se observan como consecuencia de un estrés excesivo o prolongado, que por la pérdida de un ser querido, por el diagnóstico de una enfermedad renal terminal, que sufrieron un desastre natural o de algún tipo de violencia, y los parearon con controles por edad, por sexo y por tasa de filtración, y los siguieron un poquito más de 3 años. Y lo que observaron es que los pacientes que tenían este antecedente de trastornos relacionados a estrés tenían 23% más de progresión de la enfermedad renal y 22% más de riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Entonces, pues el estrés va relacionado con una serie de sustancias vasoactivas, con hipertensión, con conductas que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Y de hecho, la pandemia nos ha traído y nos ha destapado una gran cantidad de enfermos renales. ¿Por qué la importancia de hacer diagnósticos tempranos? O sea, yo creo que lo más importante es identificar si un paciente tiene alguno de los factores de riesgo que ya mencioné y en ellos tomar principal atención en el manejo del peso, en la dieta, en que hagan ejercicio y demás, ¿no? Si ya se encuentra un paciente con un daño renal establecido, pues es importante tomar las medidas para detener la progresión del daño renal, controlando la presión arterial. Puede ser necesario dar tratamiento farmacológico con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En adultos se han dado estos medicamentos SGLT2. Se recomienda también disminuir la ingesta de proteínas y preferir la alimentación con proteínas de origen vegetal y tomar las medidas para evitar la lesión renal aguda. Y ya en un paciente que tiene un daño renal establecido,
más de un estadio 3, pues hay que, digamos que controlar todos los efectos que pueda tener la uremia sobre el organismo, desde la parte ósea. En los niños es bien importante vigilarlo de crecimiento y dar hormona de crecimiento si es necesario. Eh, eh, principalmente es eso, y prepararlos para si se requiere un trasplante renal. Niños de preferencia, hay que hacer un trasplante renal antes que una diálisis, y son enlistados para recibir un trasplante cuando la tasa de filtración glomerular es de 25. Este libro de nefrología mundial salió editado el año pasado. El doctor García y varios autores ahí colaboramos en este capítulo de México, pero en México sabemos que la carga de la enfermedad renal crónica aumentó 130% entre 1990 y 2013. Y la prevalencia de enfermedad renal crónica varía entre 16 y 33%. Desafortunadamente no tenemos un registro nacional de enfermedad renal. Justo en eso se anda discutiendo, y ojalá se logre hacer, porque pues, se han hecho muchos esfuerzos, pero digamos que quien controla finalmente el grueso de la información es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ha sido, cuando se han intentado hacer estos registros, ha sido muy difícil que se comparta esta información. Para 2016 la prevalencia era de 1,447 por millón de habitantes. Y los pacientes que estaban en tratamiento en diálisis en 2016 eran más de 100,000 pacientes. La gran mayoría estaba en diálisis peritoneal, pero pues casi 40,000 estaban en hemodiálisis. Este año tenemos en lista de espera para trasplante renal más de 17,000 pacientes. Es decir, no todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica eh, siquiera reciben un tratamiento con terapia sustitutiva. Y de los que están en terapia sustitutiva, una minoría es enlistada para recibir un trasplante de riñón. Y si vamos a los números de trasplantes por año, en el 2019, antes de la pandemia, casi llegamos a los 3,000 trasplantes por año. 2020 se cayó a 900. 2021 se recuperó un poco a 1971, y pues este año yo creo que vamos un poquito mejor, y de hecho eh, hay ya toda una iniciativa. Incluso se pueden tomar órganos de donantes que han sido COVID positivos. En relación al número de nefrólogos con certificación vigente para 2022, el Consejo tiene 1,318 nefrólogos, de los cuales solo 218 son pediatras, y en la Sociedad Mexicana de Trasplantes tenemos 290 socios entre nefrólogos y cirujanos. Pero eso, digamos que la cantidad de nefrólogos está lejos de lo que recomienda la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que comenta que se requieren 20 nefrólogos por millón de habitantes. Estamos un poco lejos de eso, ¿no? Los pacientes renales requieren cuidados especializados. La prevalencia de nefrólogos aumenta con el ingreso del país. En nuestro país es de 9,6, con una gran variabilidad según la zona, y estados de México donde no hay nefrólogos pediatras. Pero digamos, en los países de alto ingreso hay 23 nefrólogos por millón de habitantes. Y esta es la distribución de nefrólogos, sin distinguir si son pediatras o no. Entonces, hay algunos estados que, pues, no, simple y sencillamente no
no figuran en el mapa, y eso es un problema, ¿no? Porque no siempre los pacientes son trasladados a sitios donde sí hayan enfermos. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con el doctor Tomás Obrador de la Fundación Mexicana del Riñón, en donde ellos tienen este programa de la National Kidney Foundation de detección de enfermedad renal en adultos, y va enfocado a adultos con factores de riesgo, que son principalmente diabetes mellitus, hipertensión y obesidad. Y entonces se trató de hacer un programa tipo SKIP, pero para niños, y como las causas son diferentes, eh, invitamos a participar a los niños que tuvieran familiares con enfermedad renal crónica, antecedente de prematurez, de infección de vías urinarias, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, o que tuvieran peso o talla por debajo del percentil 10. Excluimos, por supuesto, a los que ya tenían antecedente de enfermedad renal. Aquí se aplica un cuestionario, se mide peso, talla, presión arterial, se hace la medición de la creatinina sérica por un método validado por IDMS, y se hace una muestra de tira reactiva de orina por estos aparatos Clinitec, donde se emplea una tira para microalbúmina y microalbúmina creatinina, y la otra es la tira reactiva de orina, que da el pH, la densidad de sangre y demás, ¿no? Y estas fueron nuestras definiciones, digamos, para considerarlos anormales. Aquí quiero recalcar que en niñas que estábamos considerando la leucocituria, cuando hay más de 2 cruces, o bien aquellas que tienen una cruz con alguna otra alteración en la orina. Este es el reporte digamos, de los primeros 3 jornadas de tamizaje que se hicieron, que llevamos 314 sujetos de diferentes grupos de edad, pero lo que sí es importante ver es que los factores de riesgo van cambiando conforme a la edad del participante. Entonces, en niños pequeños, lo que predomina es la prematurez en los menores de 3 años, y va subiendo el porcentaje de antecedentes de alguien en la familia con enfermedad renal, sobrepeso, obesidad, y medida que crecen. Y las infecciones de vías urinarias como factor de riesgo fue más frecuente en el grupo de 3 a 5 años. En el global de esta primera serie, encontramos 10, casi 11% que tenían un estadio 1, 12% en estadio 2 y 1.6% en estadio 3 de enfermedad renal. Y la prevalencia de la enfermedad renal por factor de riesgo también fue diferente. Más o menos andan alrededor del 20-25%, pero yo quiero resaltar aquí que los niños chiquitos con peso o talla por debajo del percentil 10, pues definitivamente hay que buscarles cómo está esa creatinina y función renal, porque aquí fue 50 y pico por ciento de los niños que salieron con alteración. Entonces, la prevalencia de alteraciones urinarias, enfermedad renal en niños en el global con factores de riesgos fue de 24%, y estos programas son útiles para detectar niños con problemas. La limitación es que los factores de riesgo son autorreportados, el tamaño de muestra aquí fue pequeño para algunos factores de riesgo, y no consideramos todos los factores de riesgo conocidos como hipertensión o lesión renal aguda, porque es algo que no siempre sabe la familia. Actualmente tenemos pues un poco más de 1000 pacientes, y justo estamos haciendo el análisis de ver en el global de la historia de todos estos kits pediátricos cómo nos ha ido,
y lo más importante son los estudios de confirmación. Este es un trabajo que hicimos en Tlaxcala y se publicó en el 2019. Fue un estudio piloto, ya que Tlaxcala es un estado que se ha reportado con una alta prevalencia de enfermedad renal crónica. Incluimos a 109 niños de escuelas primarias y secundarias. Se les hizo la misma metodología, más o menos la que hicimos en el kit, el cuestionario, la sangre, el examen físico y la orina, solo que aquí estos niños se invitó a niños aparentemente sanos sin ir por ellos por factor de riesgo. Entonces lo que vimos es que 4.6% tenían enfermedad renal crónica, o sea, se hizo un estudio de confirmación a los 6 meses. Un paciente aceptó la biopsia renal y encontramos que tenía un síndrome de Alport, que es una alteración genética de la colágena tipo 4. Y en el análisis multivariado, los factores de riesgo fueron ser varón, tener mayor edad, y curiosamente en el cuestionario teníamos esto de vivir cerca de un río, y vivir cerca de un río fue factor de riesgo para enfermedad renal. El grupo del doctor José Arreola en Aguascalientes también hizo una búsqueda, porque ellos tienen otro hotspot de enfermedad renal, como se dice en Aguascalientes. Aplicaron el mismo cuestionario que nosotros aplicamos, que fue compartido con ellos, y digamos la misma metodología. Y aquí en realidad el estudio fue bien interesante, porque ellos lograron, tuvieron 513 participantes, ¿no? Y 19 tuvieron esta proteinuria persistente, ¿no? Y los que tenían la proteinuria persistente tenían el volumen renal por ultrasonido más pequeño. Hicieron 18 biopsias y encontraron que 72% tenían glomerulomegalia, y cuando lo analizaron en microscopía electrónica, pues vieron fusión de los pedicelos en la biopsia. Para ellos, sus factores de riesgo para este daño renal y la presencia de proteinuria fue vivir cerca de los cultivos de maíz, el uso de pesticidas, el tener la historia familiar de enfermedad renal y tener la presión alta, ¿no? También, digamos, es un estudio que lo siguen realizando. Con el estudio piloto que les mostré, que se publicó en el NIFRON, se planteó otro estudio en el estado de Tlaxcala, donde ahora estamos estudiando a niños de 11 a 18 años, ya no a los de primaria, sino a los de secundaria y preparatoria, y comenzamos justo este estudio antes de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí, digamos, dentro de los principales objetivos era ver si esta enfermedad renal estaba relacionada con la exposición ambiental. Digamos que la metodología es esto: hacer el estudio transversal. Se hizo un cálculo de muestra a cada uno de los municipios, tomando muestras de sangre y de orina, hacer el examen físico y el cuestionario. Es un estudio que está planteado en diferentes etapas. Primero, la etapa del tamizaje, y después hacer los estudios de confirmación, que eso es bien importante, porque ya vimos que la definición de enfermedad renal tiene esto de que las alteraciones tienen que persistir por 3 meses o más, ¿no? Y en este tamaño de muestra inicial, pues habíamos considerado casi 3.500 sujetos. Nos agarró la pandemia, y de los
justo antes de que cerráramos por pandemia hasta marzo de 2020 habíamos logrado 966 participantes, de los cuales 916 estaban completos. De estos 916, 42 tenían tasa de filtración glomerular disminuida, 127 tenían hematuria y 53 tenían proteinuria. En septiembre del año pasado y en marzo de este año hemos citado para los estudios de confirmación. 123 han regresado a estos estudios de confirmación y 38 han tenido criterios para biopsia renal, ¿no? Entonces esto es, digamos, los resultados generales de este grupo de 916 niños, pero digamos que lo que más llama la atención es esto, ¿no? Que 4.5% ya tienen tasa de filtración glomerular baja, ¿no? Estos son los municipios del estado de Tlaxcala que logramos muestrear antes de la pandemia. Ahorita solamente hemos regresado para los estudios de confirmación. Y en relación a la exposición a tóxicos ambientales, estos resultados también por la pandemia, esto se corrió por nuestros colaboradores del CINVESTAB, el doctor Olivier Barbier. Lo que más nos preocupó fue la exposición a 6 metales. El arsénico estaba presente en la orina de 64% de los participantes, cobre en 33%, vanadio en 33%, plomo en 30%, selenio en 17% y estroncio en 11%. Tlaxcala tiene zonas que se dedican digamos, a hacer platos a la alfarería. Entonces pensamos que la exposición a plomo puede estar relacionada a esas actividades. Entonces, tuvieron alteraciones urinarias aquí 21% de estos niños de escuelas secundarias y preparatorias aparentemente sanos. También fue mayor en varones. De los que acudieron a los estudios de confirmación se corroboró en 106. 38 requieren realización de biopsia por el grado de filtración glomerular. Solamente se han realizado hasta ahora 3 biopsias. Lo que realizaron hace poco una cuarta, pero no tengo el resultado. Y tenemos esta exposición a metales que nos preocupa mucho, sobre todo en arsénico y plomo. Y pues se ha hecho ahora una estrategia de un nuevo proyecto para evaluar la exposición a los contaminantes, la asociación entre estos contaminantes, cuáles son las fuentes de exposición, las condiciones de salud general, y se quiere crear un tomograma o un índice de vulnerabilidad para enfermedad renal crónica, pero pues lo más importante aquí es identificar las fuentes de exposición. Hasta incluso se invitó a antropólogos a participar en este estudio de continuación, y pues lo que es importante es ver de dónde pudieran venir estas fuentes y el riesgo, la percepción del riesgo que tienen en la comunidad. Creemos que es bien importante fortalecer la conciencia y las competencias en la población para que cuiden del medio ambiente y que se contribuya con esto a una toma de decisiones informadas. Pues ya están haciendo un registro estatal de enfermedad renal crónica con un apartado de exposición a contaminantes. Lo que sí puedo decir es que, pues, aunque hay muy buena disposición local para atender a estos pacientes, pues, digamos que de septiembre para acá, de todos los niños que necesitan biopsias, pues solo se han podido hacer 4, ¿no? Ya para saber qué va a suceder con un paciente con enfermedad renal crónica, este es un estudio gigante de Estados Unidos que es el SickKids. Ellos desarrollaron esta aplicación en donde para saber
con qué velocidad va a progresar determinado individuo, tienen una calculadora y se ve que la proteinuria, si hay enfermedad glomerular. En ellos la raza fue importante, los negros les va peor, y si tienen hipertensión también, son los que tienen mayor riesgo. Y la clasificación de la enfermedad renal, pues va según, digamos, la evaluación del nefrólogo, si es glomerular, sabemos si se hizo biopsia o no, pueden tener todas estas alteraciones, o si no es glomerular, pues si es, digamos, lo podemos saber desde un ultrasonido renal, si es por una uropatía, si es por algún síndrome genético, por tumor de Wilms, etc., ¿no? Y en esta página es muy sencillo, digamos, llenar los rubros y poner, por ejemplo, la relación proteína creatinina en la orina y picarle, y entonces da eh, un pronóstico, ¿no? Entonces pueden decir, por ejemplo, en este paciente en particular, dicen, no, pues este paciente puede llegar a enfermedad renal crónica en 4 años, o puede llegar a enfermedad renal crónica en 1 año, ¿no? Dependiendo sobre todo, de lo que más influye es la magnitud de la proteinuria. ¿Qué hacer si detectamos a un niño en forma temprana? Yo creo que esto es importantísimo. Los cambios en el estilo de vida, disminuir el consumo de sal. A mí me llamó mucho la atención en estas jornadas de tamizaje. En los recreos, los niños comen unos dorilocos y una cantidad de sal impresionante que ahí afuera de la escuela. Hay que fomentar el ejercicio, evitar la obesidad, evitar el exceso del consumo en proteínas, evitar el estrés o proporcionar las herramientas para contender con el estrés. El estrés yo creo que es inevitable a la existencia, ¿no? Prevenir las infecciones, evitar la lesión renal aguda, sobre todo una buena hidratación y cuidar mucho la exposición a nefrotóxicos, a la automedicación, el uso de antibióticos innecesarios y demás, evitar el tabaquismo, tratar la proteinuria si la hay y tratar la hipertensión arterial. En otros pueden ser tratar acidosis metabólica, anemia, el hueso y dar hipolipemiantes si es necesario. Voy a hacer el comercial de este libro que editó la UNAM con la enfermedad de Oviedo. Apenas se va a hacer la presentación el 1 de junio por el doctor Fajardo en la Facultad de Medicina, pero está ahorita con 30% de descuento en la Facultad de Medicina. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Muy amable, doctora Mara Medeiros. Me has dejado impresionado con tanta riqueza de información y hallazgos tan interesantes en tus estudios y los reportes. Enseguida me pongo a pensar de todo lo que tenemos que hacer los médicos que atendemos pacientes en un consultorio y que los antecedentes que debemos de tomar en cuenta para clasificar pacientes de riesgo. Hay felicitaciones desde Argentina con la doctora Artaza, desde Maracaibo con el doctor Nelson Faría, y el doctor Camarena de Jalisco pregunta: buenas noches, en un paciente de 5 años de edad sin antecedentes patológicos ni heredofamiliares de importancia, con una actividad diaria de ejercicio asintomático, se presenta con un examen de orina con eritrocituria, que es microscópica, con albuminuria de 30, ¿se puede considerar normal o requiere investigar la albuminuria? Pues si tiene además eritrocituria, yo sí creo que lo conveniente es hacer una colección de orina de 12 horas y medir la proteinuria en miligramos por metro, que es lo que solemos hacer en los niños, o una relación albúmina-creatinina en una muestra aislada de orina, ¿no? Muy Uh -huh. Muy amable.
El doctor Faría Nelson hace una pregunta. ¿Qué tan factible es el trasplante renal en niños en la República Mexicana? Aquí, esa es una pregunta que es, yo creo que muy amplia para contestar y muy compleja, pero pues a ver cómo la abordas tú, Mara. Pues yo creo que es el mejor tratamiento. Si un niño realmente tiene una enfermedad renal crónica, es lo mejor. Lo que pasa es que realmente son pocos los centros que hacen trasplante renal, ¿no? Entonces la cosa es que el niño llegue a un lugar donde se le pueda ofrecer ese tratamiento, ¿no? El Seguro Popular y después el INSABI cubría trasplante renal, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, lo cubre, pero pues no, también el Seguro Social tiene los grandes centros donde se hace trasplante, pues la Raza, el Centro Médico Siglo XXI y el Centro Médico de Occidente, que son los grandes centros donde se hace trasplante renal en niños. Muy bien, también en Veracruz. En Veracruz, claro, está el La doctor UMA. Gustavo, claro, sí. Este, Sí. bueno, lo digo porque esto me parece muy interesante porque en nuestra población mexicana, la gente que llega al trasplante, generalmente lo común es el diagnóstico tardío. Llevan todo un proceso, un protocolo largo para llegar a ser trasplantados y generalmente tenemos trasplantes de un familiar, no tenemos casi trasplantes cadavéricos. La cultura de la donación de órganos aún falta mucho por insistir en ella. Entonces, para mí la catástrofe es el diagnóstico tardío y que al niño no le da tiempo lo suficiente para que institucionalmente se estudie y se llegue a completar su estudio para ser trasplantado y tener el órgano que se va a trasplantar o el donador disponible se vuelve complejo para mí. Y digo esto porque muchos de los niños que están en protocolo de trasplante, pues tienen diálisis peritoneal y tienen una historia de toda su vida, desde la primera infancia y todo, de infecciones recurrentes de todo tipo, neumonías, infecciones de vías urinarias, gastroenteritis, dificultades para crecer, para desarrollar, etcétera. Y se vuelve ir cuesta arriba. Es bastante complejo y se necesita de mucha insistencia. Así es que esta plática, a mí en lo personal, me deja pensando si deberíamos de tener una especie de tamizaje desde que un paciente cuando nace, que todo el mundo está muy contento, pues hacer una historia clínica, ver si hay antecedentes de insuficiencia renal en la familia. Luego, si los hermanos tienen enfermedades o factores de riesgo y siempre tomar en cuenta, pues que ese niño puede ser un paciente renal hasta que no se demuestre lo contrario. Y como tenemos una población tan grande de pacientes con obesidad, que es una comorbilidad ahí importante en tomar en cuenta, tal parece, y bien lo dijo la doctora Medeiros, que muchos de los niños que hacen cuadros febriles no se piensa en la infección de vías urinarias. Entonces, muchos casos que evolucionan de manera natural o que son solamente la infección urinaria, la máscara frontal del verdadero problema, pues pasa desapercibido. Entonces, cómo podríamos así en la práctica diaria de consultorio hacer una especie de filtro? Se me ocurre pensar que todo aquel niño que hace infecciones recurrentes, tenga insuficiencia o no, pues hay que mandarlo con un especialista a que él nos diga si es un factor de riesgo a hacer insuficiencia renal. Claro, o tomarle una O un niño creatinina, que no o crece. tomarle un niño que no crece, a mí me parece que es importantísimo, doctor. Ya vimos en estas jornadas de tamizaje los que tienen peso y talla por debajo de percentil 10, pues son niños que ya pueden tener un problema de filtración glomerular, no de acidosis tubular renal, sino hacen acidosis metabólica por la enfermedad renal crónica. Hay que medirle una creatinina y ver cómo está la tasa y ya después se pide el ultrasonido o lo que sea necesario, ¿no? Pero yo sí creo que
es importante pensar, sobre todo en niños con factores de riesgo. En relación al trasplante, pues el trasplante en la edad pediátrica tiene que ser el mejor trasplante porque le tiene que durar para que llegue a la edad adulta. Y el problema que tenemos es esa etapa de transición. Los niños les va muy bien con el trasplante. Los que mejor les va son los que se trasplantan antes de los 5 años. Y los que peor les va de todos los grupos etarios son los adolescentes por mala adherencia a los medicamentos, entonces rechazan el riñón, se sensibilizan y después hasta de adultos les cuesta encontrar un segundo trasplante. Y con la escasez de órganos que tenemos en el país, pues definitivamente pues hay que cuidar muy bien ese órgano. Y en ese sentido, desgraciadamente, el trasplante de los papás de alguno de los padres, seguro tiene un haplotipo que comparte. Y de los de donante fallecido, pues nosotros en nuestro sistema de asignación en el país no consideramos HLA, o sea, los riñones no viajan de un estado a otro por compatibilidad, sino que se asignan al centro o en forma regional o por sistema de salud. Entonces, pues ahí tenemos un pendiente, digamos, ¿no? Pero generalmente no se asignan considerando HLA, se consideran solamente las pruebas cruzadas. Muy bien, pues muy interesante esto porque es una cuestión de procedimientos para que se utilice adecuadamente el órgano y el donante esté en las mejores condiciones de recibirlo. El doctor Jorge Chuk pregunta de Guadalajara, ¿qué tan serio puede ser que los niños que se les administre diclofenaco afecte el Pues riñón? sí, pues los AINES y sobre todo el uso y abuso de AINES puede causar lesión renal aguda y a largo plazo enfermedad renal crónica. Dentro de los medicamentos, los AINES son, digamos, los primerísimos, y en México luego diclofenaco, y luego abusan incluso del ketorolaco, he visto en niños, ¿eh? Y lo otro es el omeprazol a largo plazo. Los inhibidores de bomba de protones también afectan la función renal. Entonces son medicamentos que si no se necesitan, pues mejor eh, quitarlos en cuanto ya no sean necesarios, ¿verdad? Porque hay quien los toma como dulces, ¿no? Sí, totalmente y de acuerdo. El doctor Víctor Guerra pregunta, ¿el protocolo de infección urinaria obliga a hacer seguimientos de descartar malformaciones? Eh, Así se pierden muchos niños que no completan el seguimiento. O sea, yo quiero entender que el doctor se refiere a las infecciones urinarias Y recurrentes. que no se pide el ultrasonido, que es tan sencillo de hacer, ¿no? El ultrasonido de riñón y de vías urinarias, sobre todo también ver que esa vejiga vacía, ¿no? También es importante. Sí, sobre todo niñas que tienen generalmente reflujo vesicuveteral. Es un factor de riesgo importante en los casos de infección urinaria recurrente, me imagino. Exacto. Pielonefritis. Sí, bueno, felicitaciones del doctor Chuk y todo. Fíjate, Mara, que aquí en Veracruz tenemos varios problemas. El problema es que tenemos niños muy obesos. Yo tengo niños de 6 años con 60 kilos de peso. Es una barbaridad. Y algunos de ellos ya tienen datos de hipertensión, o sea, tienen cifras hipertensivas. Ese paciente debe de abordarse como enfermo renal. Yo creo que los voy a Hay empezar que a mandar con un buscarles, sí, nefrólogo porque claro que sí, y buscarles proteinuria, doctor, porque muchos de ellos, si uno les hace la creatinina, hiperfiltran. Ahorita tenemos justo un estudio en curso que es sobre hipertensión arterial en niños obesos con este monitoreo ambulatorio de presión arterial que a veces en el consultorio la presión está perfecta, pero si uno les pone el monitor, no hacen el dipping nocturno, no se relajan en la noche y en realidad se catalogan como hipertensos porque la presión debe bajar en la noche, se relajan los lechos vasculares y 80% de los niños obesos no se relajan en la noche. Y esta hipertensión a largo plazo pues daña órgano blanco que es riñón, corazón,
cerebro, ¿no? Sí, pues Sí. lo ideal Bueno, es bajarlos de peso. También estamos claro, con un protocolo ahí de hipertensión. Lo malo es que muchas veces lo que hay que bajar no es solo el niño, es la familia, ¿no? Es un ambiente obesogénico, ¿no? Es difícil. sí, definitivamente. Y hacer comprender que la obesidad es una enfermedad, no es una condición nada más física, es una enfermedad. El otro comentario que te quería hacer es que se ha detectado desde hace años que la zona de la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, específicamente una ciudad que es Tierra Blanca, Veracruz, hay un porcentaje muy elevado de pacientes con insuficiencia renal. Ahí la doctora Y se Madero ha tratado de investigar. del Instituto de Cardiología ha hecho varios estudios en Tierra Blanca, porque lo han ligado a lo de la nefropatía mesoamericana, que está ligada al trabajo pues de caña, ¿no? De corte de caña de azúcar y a daño por isquemia reperfusión, porque son jornaleros que se deshidratan y luego se hidratan con bebidas azucaradas, pues toman Coca-Cola, ¿no? Lo que haya. Y el tipo de hidratación parece ser que es importante también para el establecimiento del daño, más la exposición a agrotóxicos y a otras cosas, ¿no? Yo creo que en nuestro país, en donde tenemos tantos focos rojos de enfermedad renal de causa desconocida, como vimos que es Tlaxcala, tenemos Aguascalientes, tenemos Tierra Blanca, pues ahí sí hay que considerar la exposición a tóxicos ambientales, que yo les presenté aquí lo que llamamos de exposición a metales, pero pues también el doctor Barbier está estudiando la exposición a agrotóxicos y probablemente si un individuo tiene, además del factor de riesgo, fue prematuro y se expone a una serie de cosas, pues va a ser la lesión renal más temprana. Lo cierto es que estos estados tienen pacientes adultos jóvenes de 25 años en hemodiálisis y eso es realmente una tragedia. Por eso la idea es pues agarrarlos en la secundaria o la preparatoria, pues ver si todavía se puede hacer algo. Pero a mí me llamó mucho la atención, tenemos niños con tasas de filtración de 48 en este grupo de Tlaxcala y que uno los ve y pareciera que no tienen mayor cosa, pueden tener microalbuminuria y así, pero la tasa de filtración en realidad con nosotros fue con más de un año de diferencia, pues la tasa de filtración está baja, entonces esos niños requieren la biopsia renal, ¿no? Y parece ser que eso se vuelve un riesgo porque al no ser tan sintomático el daño, pues se deja que se pase. Eh, Quiero pensar que a lo mejor se debe de involucrar un poco más la salud pública para tratar de hacer algunas reglas o flujogramas de prevención en estas diferentes ciudades, más específicamente por tenerlo cerca yo aquí, Tierra Blanca, en la que pues no hay una normativa de nada del uso de ciertos compuestos químicos o del tratamiento o vigilancia de los trabajadores o su condición, etcétera. Toda esta serie de cosas que a lo mejor haciendo algún plan con la salud pública pudieran mejorar pues la expectativa de estas personas. Sí, A lo definitivamente. mejor es un pendiente que tienen pues todos los involucrados, las escuelas de medicina, involucrar un poco más al estudiante acerca de la salud pública, las licenciaturas, veterinaria, agronomía, etcétera, tener una relación o interrelación con los efectos en la vida humana y sus repercusiones con enfermedades. En fin, creo que definitivamente me dejas muy entusiasmado y con mucha tarea por delante. Hay muchas ideas ahí por hacer y con tan poca vida, bueno, pues hay que apurarse. Mara, se nos ha llegado el tiempo y quisiera que mandaras un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Pues yo creo que la enfermedad renal crónica ha ido incrementando y que hay que pensar en ella aún en los niños, ¿no? Entonces que exámenes sencillos, como es un examen general de orina y una creatinina sérica, pues pueden
ayudar a detectarlo a tiempo, definitivamente, la toma de la presión arterial y poner mayor atención en los potenciales casos que tienen factor de riesgo, ¿no? Pues muchas gracias Muchas a nombre de la gracias. Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Pues te agradecemos esta excelente presentación y este video lo vamos a poner de manera pública en nuestro canal de YouTube. Les agradezco a todos su presencia, les deseo una buena noche y hasta pronto. Gracias, buenas noches.